Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 28 de agosto de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de www.cconoticias.info y algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. ¿Tiempo de mujeres? De un tiempo para acá, hemos comenzado a ver cómo afortunadamente las mujeres empiezan a ocupar espacios que históricamente habían sido ocupados únicamente por hombres. Tenemos, por ejemplo, la primera gobernadora del Estado de México, la primera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por primera vez, la mesa directiva de la Cámara de Diputados quedó integrada únicamente por mujeres. Y así, cada vez más mujeres rompen esos llamados techos de cristal que en ocasiones parecían inalcanzables. Así también lo hicieron en su época Griselda Álvarez de León, la primera mujer gobernadora de México en Colima, Aurora Jiménez, la primera mujer diputada federal, María Lavalle Urbina, la primera mujer senadora, o Rosario Ibarra de Piedra, primera mujer contendiente a la presidencia de México en 1982 y 1988. En este momento de la historia de México, la posibilidad de que una mujer sea presidenta de México es más tangible que nunca. No solo por la coyuntura política, sino por la cantidad de mujeres que aspiran a dicho cargo. Sin importar si es Xóchitl, Beatriz o Claudia, el hecho histórico innegable es que por primera vez la probabilidad es la más cercana a la realidad. Con lo anterior en mente, me pregunto, ¿de verdad es tiempo de mujeres? Quiero decir, ¿qué implica esta frase? Porque sí, yo podría concordar en eso, en que es tiempo de que las mujeres tomen las riendas del país, pero tampoco podemos tratarlas como si hubieran tomado un turno y por fin salió su número. Prácticamente un tercio del territorio nacional está gobernado por mujeres, y sin embargo, lamentablemente, muchas de ellas todavía se colocan a sí mismas como segundas, por debajo del hombre más misógino y machista que podemos mencionar. Sin lugar a dudas, debemos celebrar que se rompan estas brechas y se abran los espacios para las mujeres. Debemos congratularnos de que cada vez haya más y mejores espacios de toma de decisiones para el género femenino, pero no por una cuota, no porque sean números que llenar, sino porque verdaderamente sean mujeres y hombres capaces y comprometidos con mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Tampoco podemos hablar de tiempo de mujeres cuando se desdeña, por ejemplo, el papel de quien había llevado los registros de las miles de personas desaparecidas en México, prácticamente obligada a renunciar por negarse a maquillar las cifras, como es el caso de Carla Quintana. De nada nos sirve que sea tiempo de mujeres, si las mismas seguirán rindiendo pleitesía a otros hombres. De nada nos vale que ocupen espacios de poder si carecerán de empatía, sororidad y conciencia de género. De nada servirán las luchas y protestas feministas si después tendremos mujeres como Ernestina Godoy o Rosario Piedra Ibarra, que prefieren defender a los violentadores antes que cumplir con sus obligaciones. Dijo Virginia Woolf que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que se pueda imponer a la libertad de mi mente. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Presidencias. Hablando de mujeres, esta semana tendrán que definirse las presidencias de la mesa directiva tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. En la Cámara Alta los nombres que más suenan son los de Ana Lilia Rivera Rivera, Berta Carabeo Camarena y Freida Maribel Villegas Canché, las tres de Morena, mientras que para la Cámara Baja se barajan los nombres de las priistas Ana Lilia Herrera Ansaldo, Marcela Guerra Castillo, Carolina Vigiano Austria
e incluso Pablo Angulo Briceño. Aunque había comenzado a correr el rumor de que Alejandro Moreno Cárdenas estaría operando para llegar a dicha posición, lo cierto es que esta posición no le abona más de lo que podría restarle. Llamado de unidad. El senador Alejandro Armenta, aún presidente del Senado y miembro de Morena, ha respaldado un pronunciamiento conjunto de legisladores federales afiliados al partido. En este comunicado, los líderes políticos reafirman su compromiso con la Cuarta Transformación, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, subrayando la importancia de la unidad dentro del movimiento. Armenta resaltó en redes sociales que la cohesión es esencial para el éxito del movimiento y destacó la necesidad de permanecer unidos. Los líderes enfatizan que los desafíos persisten y subrayan la unidad como un pilar fundamental para fortalecer la transformación en todo México. El pronunciamiento también destaca que los adversarios no están dentro de Morena y enfatiza la consolidación de la Cuarta Transformación. Armenta menciona la importancia de un proceso interno ordenado y destaca los esfuerzos en programas sociales, inclusivos y equitativos del primer mandatario. Prerrogativas. El Instituto Nacional Electoral, INE, ha confirmado que los 7 partidos políticos nacionales cumplen con los requisitos mínimos de 246.270 militantes para competir en las elecciones de 2024. En una reunión del Consejo General se aprobaron las resoluciones sobre afiliados necesarios para mantener el registro. Los números de afiliados de cada partido son notables. Morena, 2.322.000, seguidos por el PRI con 1.411.000 y el PRD con 999.249. Los partidos también recibieron asignaciones de financiamiento público para las elecciones, sumando un total de 10.444.157.311 pesos. Se mencionaron obstáculos en la fiscalización de recursos por parte de algunas autoridades estatales, lo que lleva al INE a considerar acciones legales para asegurar la entrega de información necesaria. Apuestas. El dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confirma que su partido no se unirá a la coalición Frente Amplio por México y anuncia las aspiraciones presidenciales de MC. Delgado descarta alianza con Va por México debido a ofensas del PRI y PRD, resaltando su posición en las encuestas. Él enfatiza que MC es la única opción para competir con Morena en la elección presidencial, mencionando a posibles candidatos. Además, Delgado promete renunciar a la dirección de MC si no superan a los partidos tradicionales en votos. También responde a comentarios del gobernador Enrique Alfaro, subrayando el respeto a la pluralidad y la postura de MC sobre las alianzas. Cabe recordar que Alfaro previamente anunció que no buscará la candidatura presidencial por MC para concentrarse en su mandato en Jalisco. Respaldos. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, ha anunciado su apoyo oficial a Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, ya aspirante a la candidatura del Frente Amplio por México. Durante una conferencia de prensa, Zambrano elogió a Gálvez y expresó su confianza en su liderazgo para encabezar la coalición. Gálvez agradeció el respaldo y destacó la importancia histórica y política del PRD en la democracia mexicana. Este respaldo marca un paso significativo en la construcción de una coalición más amplia, resaltando la disposición de establecer alianzas interpartidistas para enfrentar desafíos políticos y sociales del país. PIB, el Producto Interno Bruto del gobierno en el primer trimestre de este año, disminuyó levemente en comparación con el mismo periodo de 2022, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. La contribución del gobierno al PIB bajó del 8.7% al 8.6%, mostrando una mayor caída desde el último trimestre de 2022. El sector que más aportó al PIB fue el de las sociedades no financieras, con un 47.4%, mientras que los hogares contribuyeron con un 31.8%.
Las sociedades financieras también aumentaron su aportación, mientras que el restante 5.5% del PIB provino de impuestos a productos netos de subsidios. Postdata, que sea por capacidades y no por cuotas. Para contar, por Arturo Zárate Vite, que se publica en el portal de CCO Noticias. Dante. El Dante de esta historia no es el poeta y escritor Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, una de las obras maestras de literatura mundial, activista político y defensor de la unidad italiana, quien murió en el exilio, sino el veracruzano Dante Delgado Ranauro, convertido en el fiel de la balanza de la elección presidencial de 2024. Lo que haga o deje de hacer con su partido Movimiento Ciudadano marcará diferencia, favorecerá a una de las alianzas y perjudicará a la otra, o sería el único ganador. No es novato en la política nacional. El 23 de diciembre cumplirá 73 años de edad. Historial salpicado de triunfos y fracasos, aciertos y desaciertos, de momentos felices como cuando fue gobernador interino de Veracruz, o amargos al pisar la cárcel, acusado por desvío de recursos, aunque también existe la versión de que su encierro fue producto de las diferencias que tuvo con el presidente Ernesto Zedillo. Impetuoso, sobrado y rudo opositor, beneficiado y resentido del priismo. En sus buenos tiempos con el tricolor, también fue procurador agrario, representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y embajador de México en Italia, país donde seguramente conoció más del poeta y escritor Dante Alighieri. Fundó el partido Convergencia en 1997 y en 2011 lo transformó en Movimiento Ciudadano. Actual senador y líder de su partido. En el 2006 y 2012 se la jugó con Andrés Manuel López Obrador y perdió. En 2018 creyó que lo mejor era el PAN con Ricardo Anaya y también perdió. Le gusta la poesía, no tanto como a Dante Alighieri. En la fachada de la sede nacional de su partido se puede leer la frase: la política es la prosa que la poesía necesita. No es suya, queda claro que ama la política, nada más que a su manera, con sus propias reglas e intereses. Para el 2024 pareciera que deshoja la margarita y que no ha decidido con quién se la va a jugar. A través de cartas abiertas ha sido rudo en sus críticas contra el inquilino de Palacio Nacional. Ninguna ha recibido respuestas, al menos pública, ni por escrito ni en las conferencias mañaneras. La posición asumida en los pasados comicios de Coahuila y el Estado de México no dejó duda con quién está su corazón. El frente opositor no lo quiere aceptar y prefiere conservar la esperanza de que tarde o temprano va a sumarse. No fue casual que se autoexcluyera de la competencia en Edomex, a pesar de que tenía al senador Juan Cepeda con reconocida presencia estatal. Tampoco que repita y repita que con el PRI ni a la esquina, y mucho menos que sostenga que Movimiento Ciudadano participará solo en 2024. No le quita el sueño tener opiniones encontradas con su compañero de partido y gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Cacarea que Movimiento Ciudadano puede solo, no con aliados desacreditados, ganar la elección presidencial. Más vale que no lo subestimen, porque si Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha aparecido en las encuestas en los primeros lugares, sin gastar un solo peso en promoción, decide finalmente aceptar la candidatura naranja, podría dar el campanazo el próximo año. El veracruzano Dante no es Alighieri, tampoco poeta ni escritor. Es un tipo curtido en la política nacional, que suspira por poner en su onda el apellido Colosio, en vez de piedra como lo hizo David, para tirárselo a Goliat,
representado por las alianzas opositoras y morenista, y derrotarlo. Aquí en el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. Fin a campañas de corcholatas. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, puso fin ayer a las campañas de las corcholatas. A partir de hoy ya no podrán hacer recorridos, tampoco ningún tipo de actividad proselitistas a favor de alguno de ellos, menos declaraciones. En ese plan también se suspendieron revelar números de encuestas o datos sobre los levantamientos. En ese sentido, Mario Delgado llamó a la militancia y a los propios aspirantes respetar esta veda de encuestas hasta el 6 de septiembre, que se ofrecerán los resultados para conocer quién será él o la ganadora. Bueno, el llamado ahí está. Ahora vamos a ver si lo respetan, porque a cómo van las cosas, el pleito está más que grave entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Dicen los que saben que si se respetan los números, Marcelo Ebrard se llevaría el triunfo. Pero si Morena hace la misma estrategia de manipular para favorecer como en el 2018, pues no habrá más que hablar y la ganadora será Sheinbaum. Hay otros escenarios que difícilmente se ha tocado, pero que puede salir un tercero en discordia para darle legitimidad al proceso. Es decir, que pueda salir Adán Augusto como ganador. Y ahí sí nadie reclamaría, pues basta recordar que también es parte del proyecto del que manda en Palacio Nacional. Adán Augusto recibió fuertes movilizaciones en las últimas semanas. Si bien a media carrera le afectaron con la misma guerra sucia interna o fuego amigo, con la revelación de sus amoríos con la diputada de Chihuahua, Andrea Chávez, el cierre fue fenomenal, que puede dar la sorpresa. Esa sorpresa, obviamente, saldría de Palacio Nacional. Es una carta que causaría sorpresa, sobre todo a Marcelo Ebrard, y sería una bomba de agua helada para la consentida. El proceso terminó ayer y ahora vamos a esperar esta semana para el miércoles 6 de septiembre conocer con qué resultados sale Mario Delgado. Aunque al momento se sabe que es bola cantada que será Sheinbaum, solo un milagro de Palacio podría cambiar el rumbo. Ebrard tampoco está perdido, porque hay quien sostiene que se la deben en el 2012 y hoy es tiempo de pagar facturas. El domingo, la candidata del Frente PRI, PAN y PRD. También enfrente, en la oposición, que conforman el PRI de Alejandro Moreno, PAN de Marco Cortés y PRD de Jesús Zambrano, entraron en la fase final y madrugaron a los morenos para adelantar el próximo domingo 3 de septiembre a su candidata entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Desde luego que en ese bloque saben que la panista la lleva de ganar y difícilmente se podrá ofrecer otro resultado. Los opositores saben que en los números con la marca AMLO se están emparejando. Las últimas encuestas le dan 48% a Morena y aliados, PT y Verde, contra 45% de PRI, PAN y PRD. Un punto más de MC si decidiera ir por órdenes de su propietario Dante Delgado. En otras encuestas le dan a Morena 45% y al PRI, PAN, PRD 43%. Pero si le suman los aliados del PT y Verde, se incrementa otros 6 puntos. Sin embargo, la brecha que mantenía AMLO o su partido Morena y aliados de 20 puntos quedó muy, pero muy atrás. El factor de sus hierros de gobierno y los actos de corrupción por contratos a amigos de su hijo, así como la mal planeada estrategia de las vacunas de COVID y la falta de medicamentos, ha sido fatal para sus resultados con alto grado de negativos. Por ello, el llamado a Movimiento Ciudadano a sumarse a este proyecto opositor, pues sus puntos ayudarían a ganar la presidencia en 2024 y el Congreso de la Unión.
es decir, las cámaras de senadores y diputados, porque también es cierto, y Dante lo sabe, que si la quieren jugar solos con su candidato, están condenados, no solo a perder, sino quedar exhibidos de hacerle el caldo gordo a Morena, cuya estrategia de jugar así, simplemente para mermar puntos a los contrarios del que manda en Palacio Nacional. Enfrentarán, si se aferran a ese esquema, una rebelión al interior encabezada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. La votación en el 2024, para nadie es secreto, que será de dos vías, los que están a favor de AMLO y los que están en contra. Entonces, Movimiento Ciudadano está en la línea de no ser tomados en cuenta por el escenario citado. Los votantes no van a desperdiciar su voto con el Partido Naranja, que no les ofrece absolutamente nada más que enriquecer a su líder y propietarios en el intercambio y vender caro su amor, sin duda, al que manda en Palacio Nacional. En puerta, los nuevos presidentes del Congreso. Esta semana también será decisiva para los nombramientos de los nuevos presidentes del Senado de la República y la Cámara de Diputados. En San Lázaro, que lidera el morenista Ignacio Mier, le corresponde al PRI de Rubén Moreira designar al o la presidenta, mientras que en la Cámara Alta le corresponde a Morena, cuya bancada que lidera Eduardo Ramírez propondrá la propuesta que deberá ser votada. El viernes 1 de septiembre arrancará el primer periodo de sesiones del tercer año de esta legislatura. Poder y dinero, por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el portal de CCO Noticias. Morena, trato infantil a chairos. La clase política no entiende. Tratan a sus seguidores como discapacitados mentales, a los cuales hay que guardarles información, cuidarlos para que voluntad no sea quebrantada por el canto inmundo que a último minuto les haga cambiar de opinión. En la próxima semana ya tendremos la boleta electoral para la presidencia de la República. Tanto el oficialismo de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, así como el inexistente PES, tendrán a su candidato presidencial, en tanto que la oposición de Va por México, con unas cuantas horas, habría adelantado su decisión. En el oficialismo, luego de que en todas las encuestas Morena lleva una ventaja simple para los comicios de 2024, aunque no determinante, pelean la candidatura. En esencia, dos corcholatas: el plan A de López Obrador, Claudia Sheinbaum, y la última opción del inquilino de Palacio Nacional, Marcelo Ebrard. El plan B es Adán Augusto López, quien ve muy lejanas sus aspiraciones para lograr aventajar a los dos primeros. En la oposición, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes están en la recta final. La más competitiva como candidata es Xóchitl, con quien podrían ganar la presidencia de la República. Sin embargo, la más experimentada en la administración pública y la política del país es Beatriz, quien sería una mala candidata pero haría una buena presidencia. En el caso concreto del oficialismo, el antepasado fin de semana, alrededor de 300 consejeros nacionales de Morena aprobaron en una reunión por videollamada regular los levantamientos de las encuestas del proceso interno para elegir al coordinador, que en este caso será coordinadora de la defensa de la transformación. Un eufemismo para violar la ley electoral. Al tener como aliados a la mayoría de los consejeros del Instituto Federal Electoral, actúan con impunidad. Entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre, impondrán una veda electoral a los equipos de trabajo, dirigentes, militantes y simpatizantes morenistas, quienes deberán abstenerse de animar o incitar a los militantes o simpatizantes de llevar a cabo actos o manifestaciones con el fin de posicionar públicamente en este proceso a alguno de los aspirantes. Pero podrán compartir publicaciones del partido, del Gobierno de México, de AMLO, o de otras instituciones públicas,
o privadas que al final es vil propaganda gubernamental. En la casa de enfrente no han puesto reglas en ese sentido, pero se estima que tanto Xóchitl como Beatriz procurarán tener encuentros privados y buscarán consolidar alianzas internas, en donde algunos panistas no quieren hacer una alianza con el priismo. Esto sin darse cuenta que fortalecen al oficialismo de Morena. Aparentemente el 50% de la decisión se tomará en base al resultado de dos encuestas, una en Vivienda y una en Telefónica. Después de levantar la de los resultados, se unirán y se le dará un peso específico del 70% al de la Vivienda y 30% a la Telefónica. En la primera encuesta, en Vivienda, Xóchitl aventajó por solo 3 puntos porcentuales a Beatriz y en la Telefónica 34 puntos. El domingo 3 de septiembre habrá otra consulta, donde solo podrán votar los inscritos en el padrón que se cerró el 20 de agosto pasado. El resultado representará el otro 50% cuya suma determinará quién será la candidata presidencial. La determinación de los partidos opositores se dará a conocer el domingo 3 de septiembre, en tanto que al día siguiente, el 4 de septiembre, lo hará el oficialismo. Las cartas ya están echadas. Claudia podría llevar una leve ventaja sobre Marcelo, pero las cosas para el oficialismo no pintan al 100%. Aunque hablan de repartirse el poder entre las corcholatas, si Claudia llega a la presidencia, no sabemos si Marcelo acepte el liderazgo del Senado, Adán de la Cámara de Diputados y quizá Ricardo Monreal el gobierno de la Ciudad de México. Marcelo dice tener 20 millones de seguidores, y esto sería el capital que, en caso de no aceptar seguir los lineamientos de AMLO y de Morena, se llevaría a otra fuerza política, con lo que seguramente derrumbaría al proyecto presidencial. Así, la moneda auténticamente está en el aire. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el diario 24 Horas. Desaparecer a los desaparecidos. El afán del presidente Andrés Manuel López Obrador por tener otros datos, unos en los que no se vea reflejada la terrible realidad en materia de violencia e inseguridad, ocasionó que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda renunciara. Carla Quintana presentó la renuncia al cargo la semana pasada, en medio de la crisis por la desaparición de 5 jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, y de la realización del nuevo censo, cuya metodología se ve forzada a disminuir el número de personas desaparecidas. El censo pretende confirmar si el número de desaparecidos que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, que son más de 111,000, corresponde a la realidad. Y es que del total de esa cifra, 40,000 se registraron durante el gobierno de López Obrador, superando al sexenio de su enemigo Felipe Calderón. De acuerdo con el registro, existen 292,525 casos de desaparición, de los cuales 111,045 personas continúan sin ser localizadas. 168,256 fueron encontradas con vida y 13,224 se determinó que habían fallecido. De ahí que este sea un tema incómodo para el primer mandatario. No obstante, Carla Quintana, durante el encargo que tuvo desde 2019, implementó visitas de campo a fosas y centros de exterminio. Creó una base de datos de fosas comunes. Logró el apoyo a entidades federativas para la creación de infraestructura forense, así como el cruce masivo de información para identificar indicios de posibles localizaciones, y creó un Centro Nacional de Identificación Humana. Sin embargo, retrasó por más de 4 años la elaboración del Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas,
y fue hasta días antes de su salida que publicó la base de datos del registro y sobre ella pesan señalamientos de injerencia en el trabajo del mecanismo extraordinario de identificación forense y la falta de coordinación con la Fiscalía General de la República. La metodología del nuevo censo consiste en una visita de los servidores de la Nación a las casas de las víctimas, bajo el argumento de que éstas aparecen en el padrón de personas vacunadas contra COVID-19, lo que a decir de diversos colectivos, este método es revictimizante, porque los servidores públicos en alguna ocasión llegan acompañados de policías o agentes de la Guardia Nacional a las viviendas de personas que siguen sin ser localizadas. El próximo 1 de septiembre será el quinto informe de gobierno de López Obrador, donde intentará dar sus otros datos y en el inicio de su último año podrá presumir que pasará la historia, pero como el gobierno con más desaparecidos, el más violento, el que más feminicidios ha registrado, el de mayor homicidios dolosos y el de más exceso de mortalidad que ha tenido México en la era moderna. Y en pregunta sin ofensa, ¿usted solo se quejará o acudirá el próximo fin de semana a votar por alguna de las aspirantes del Frente Amplio por México? Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. La política sin ética es carroñera. La verdadera política debe entenderse como el esfuerzo generoso para lograr bienes públicos. Pero en la realidad, esa actividad está determinada por ideas, ideales, sentimientos, resentimientos, talentos, torpezas, intereses, pasiones, circunstancias y ambiciones de poder, porque la política es tarea humana, no de iluminados. Por eso, todo comportamiento ético en la vida pública es altamente valioso. Y eso ha sido la renuncia de Santiago Krill. Como en todo su derrotero en sus luchas sociales y políticas, puso ahora por encima de todo el bien común. Cumplió con su deber de luchar en beneficio de la nación y no de sus intereses personales. Demuestra vivir de verdad el lema con el cual nació el PAN hace más de 8 décadas. Luchar por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Una vez más se prueba cómo quien actúa con decencia y lo mueve un propósito superior, hasta perdiendo gana. Santiago creció al entender el momento político y escuchar a quienes le pedían apoyar a Xóchitl Gálvez por considerarla como la mejor posicionada socialmente para enfrentar a la turba oficialista y en su momento la catástrofe heredada por este gobierno inepto y corrupto en toda la extensión de la palabra. Cuando se pergeñaba al Frente Amplio por México para lanzar una candidatura presidencial de oposición e impulsar un gobierno de coalición, expresé a muchos organizadores mi preocupación por los obstáculos existentes en ese nuevo camino. ¿Cuáles obstáculos? Entre ellos uno grave: la dificultad de armonizar las pretensiones de los grupos sociales participantes en ese frente con los intereses del PAN, el PRI y el PRD como partidos políticos. Requieren ir unidos para enfrentar con éxito a Morena, PT Verde y Gobierno Federal en una elección de Estado. Peor, a las padecidas 30 años atrás, porque ésta estará en manos de trogloditas, de verdaderos cervenarios incapaces de respetar de manera alguna la ley y las instituciones. Señalé también el riesgo, actualmente a la vista, de no lograr elegir la candidatura con más respaldo social, siendo ese uno de los objetivos principales. La eliminación de Enrique de la Madrid benefició a Beatriz Paredes, porque puede unificar el voto priista.
La renuncia de Krill beneficia a Xóchitl Gálvez porque puede producir el mismo efecto en el voto panista. Y no está asegurada la candidatura de la más popular, pues además de la encuesta, votarán los ciudadanos promovidos para tal efecto por los 3 partidos y las organizaciones civiles organizadas de este esfuerzo. Los resultados de esos ejercicios pueden ser contradictorios y su ponderación será determinante. Pero esas fueron las reglas. Ojalá esta odisea termine con un gobierno de coalición honesto, capaz y verdaderamente al servicio de México. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 28 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día, un estupendo inicio de semana y una semana productiva, fructífera y sobre todo saludable. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que también escuche la audiosíntesis informativa en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacity, Boomplay, Deezer, entre otras, y también en nuestras redes sociales, Facebook, X, antes Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Tenga usted un excelente inicio de semana. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.